Usted me dice en qué momento empiezo a hablar. Bien alumnos, muy buenas tardes. En esta oportunidad, continuando con la clase de psicología, vamos a abordar el tema sobre desarrollo humano. Para entender... Sí. ¿Desde un inicio? Bien alumnos, muy buenas tardes. Continuando con el curso de psicología, en esta oportunidad vamos a abordar el tema sobre desarrollo humano, ¿no? Es importante señalar que desarrollo humano tiene que ver fundamentalmente con procesos que implican dos conceptos básicos: procesos de cambios y un proceso de estabilidad, ¿no? Es decir, la evolución del ser humano puede darse a nivel de transformaciones, cambios en sus estructuras mentales, en sus estructuras corporales, ¿no? Y a la vez también, no solamente cambios, sino también hay un periodo de estabilidad, un periodo de vigencia, ¿no? Para que podamos entender mejor el concepto de desarrollo humano, vamos a poner un ejemplo. Miren, yo estoy seguro que ustedes, a sus 16, 17 años que tienen actualmente, han pasado por una etapa en su vida, ¿no? Esa etapa de 4 o 5 años, en donde seguramente tenían o creían, en todo caso, en algunos personajes, como por ejemplo Papá Noel, ¿no? O de repente en algunos personajes de algunos programas de dibujos animados, ¿no? A ver, de repente ustedes son de la generación de los dibujos animados, de repente por decir de Dragon Ball Z, de repente de los Teletubbies, ¿no? Y cuando tenían ustedes esa edad de 4 o 5 años, seguramente creían que esos personajes de ficción eran reales, porque a esa edad los niños no distinguen entre lo que es la realidad y lo que es la ficción, la realidad o la fantasía. Piensan que son seres o personajes reales, ¿no? De carne y hueso, ¿no? Sin embargo, esa creencia va desapareciendo a medida que ustedes van teniendo más años, ¿no? Cuando ya tienen 7, 8 años ya baja el nivel del pensamiento mágico, ¿no? Entonces, desarrollo pues son estos cambios, estas transformaciones que uno tiene en sus estructuras mentales, en sus estructuras corporales, ¿no? Y estas transformaciones y estos cambios tienen un tiempo de vigencia, ¿no es cierto? A eso nosotros nos referimos con desarrollo humano. Cambios. ¿Qué cambios? Cambios cuantitativos y cambios cualitativos. ¿En qué está la diferencia entre uno y el otro aspecto de estos cambios? El cambio cuantitativo tiene que ver con una evaluación o apreciación utilizando una unidad de medida, ¿no? Por ejemplo, quiero evaluar el clima, la temperatura, ¿no? Para tener una apreciación de la temperatura, ¿no es cierto?, del ambiente, puedo hacer una apreciación de tipo cuantitativo y diré, pues bueno, la temperatura acá en Lima está en los 18 grados o está en los 20 grados. Eso es una apreciación de carácter cuantitativa. Pero de repente no me interesa la apreciación cuantitativa, sino la apreciación cualitativa. Acuérdense ustedes, alumnos, que la apreciación de carácter cualitativo tiene que ver
con una categoría, con la evaluación de un atributo, ¿no? En el caso de la temperatura, simplemente teniendo la apreciación de repente de que de repente decimos, ¿no? Actualmente está haciendo mucha calor o hace mucho frío, ¿no? Allí estamos haciendo una apreciación de carácter cualitativo. En psicología también hacemos este tipo de evaluaciones, cuantitativas y cualitativas. Queremos conocer, por ejemplo, la capacidad intelectual de una persona, apreciación cuantitativa, unidad de medida. ¿Cuál es la unidad de medida para evaluar capacidad intelectual? Pregunto yo. Efectivamente, el cociente intelectual. Entonces, nosotros hacemos esta apreciación cuantitativa y decimos, este joven, esta persona tiene un cociente intelectual de 90, de 110 o 120, ¿no? Ahí estamos haciendo una apreciación de carácter cuantitativo. Pero de repente no nos interesa el aspecto cuantitativo, más nos interesa el aspecto cualitativo, ¿no? Y podemos decir, esta persona tiene una categoría intelectual de superior o normal promedio, ¿no es cierto? O de repente esta persona tiene una categoría fronteriza, ¿no? Intelectualmente hablando, ¿no? Apreciación de carácter cualitativo. Y en fin, varios aspectos, ¿cierto?, del ser humano, psicológicamente nosotros podemos evaluarlo así, ¿no? Concretando, desarrollo humano, procesos de cambios, ¿no es cierto?, y de estabilidad durante el ciclo vital humano, es decir, todos los cambios, ¿no es cierto?, que se dan a lo largo de la vida de una persona, ¿no?, en su desarrollo ontogenético. Dentro de la psicología hay una disciplina que se encarga de estudiar el desarrollo humano. Me estoy refiriendo a la psicología evolutiva o psicología del desarrollo, ¿no?, que ha hecho importantes aportes para entender cómo va evolucionando mentalmente un individuo, ¿no? Y esta disciplina tiene ya más de un siglo de existencia, ¿no? Ahora, en la evaluación del desarrollo es multidimensional. ¿Por qué? Porque no existe una sola disciplina que pueda abarcar todo el desarrollo humano. Tampoco existe una sola teoría que pueda comprender todo el desarrollo humano. Por eso que, como es multidimensional el desarrollo humano, para poder evaluarlo vemos tres aspectos o tres dimensiones: desarrollo físico, desarrollo cognitivo y desarrollo psicosocial, ¿no? El desarrollo físico tiene que ver con los cambios y las transformaciones que sufre el cuerpo, el soma, ¿no? Tiene que ver con el concepto de crecimiento, ¿no? Tiene que ver cómo vamos perfeccionando, ¿no es cierto?, la captación de los estímulos a través de nuestros órganos sensoriales, cómo vamos teniendo un mejor control e integración de nuestro cuerpo, habilidades motoras, ¿no es cierto?, y tiene que ver con la salud. Quizás, alumnos, el aspecto o desarrollo físico es aquel aspecto que ha sido mejor entendido y evaluado porque culturalmente hablando se ha difundido más, ¿no? ¿Cómo así? En cualquier hospital o clínica donde la mamá da a luz a un niño, esa mamá recibe del pediatra una tarjetita, ¿no? Se llama esa tarjetita del control del niño sano. Y en esa tarjetita no solamente está la programación de las vacunas que debe recibir ese niño, sino también hay pautas madurativas. ¿Qué es lo que debe hacer un niño en determinada edad, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer a los 3 meses, a los 9 meses, al año y medio, ¿no? Esas son pautas madurativas que la mamá tiene que saber para ver si su niño tiene un desarrollo sano, ¿no es cierto?, físicamente hablando, ¿no?
Y es así, por ejemplo, yo les preguntaría, un niño, ¿a qué edad ya debe sentarse solito, sin apoyo espaldar, ¿no? Sin tener almohadas en la espalda, ¿no es cierto?, para que se pueda sentar solito. Allí hay una pauta madurativa. ¿Será a los 3 meses? ¿Será al año? No. ¿Saben a qué edad es? A los 8 meses. A los 8 meses ese niño ya se debe sentar solito. Y si, por ejemplo, tiene dificultades ese niño de 9 meses, 10 meses que no se sienta solito, cuidado, ahí hay una pauta ya que te está indicando que hay problemas en el desarrollo físico. Luego tenemos el desarrollo cognitivo. ¿Qué evalúa el desarrollo cognitivo? Es la capacidad en la cual el individuo va entendiendo su mundo, va comprendiendo su mundo, ¿no? Y qué estructuras mentales está teniendo para entender ese mundo, ¿no? Por eso que en este aspecto se evalúa fundamentalmente aprendizaje, pensamiento, tipo de pensamiento y el lenguaje. La psicología ha hecho importantes aportes al campo de la educación, ¿no?, para entender las estructuras mentales, las estructuras cognitivas del niño, ¿no? Y son aportes que todos los profesores ya conocen, ¿no? Y quien ha sido el artífice de estos aportes, este psicólogo suizo Jean Piaget. Entonces, en el desarrollo cognitivo, nuestro referente es Jean Piaget, y vamos a ver cuáles son esos aportes que él nos ha dado, ¿no? En el desarrollo psicosocial tiene que ver cuando se evalúa fundamentalmente personalidad, ¿cierto? Se evalúa personalidad, se evalúan las reacciones emocionales, ¿no? Las reacciones emocionales van cambiando de etapa en etapa. Hay reacciones emocionales donde el niño actúa todo o nada, o me das eso o no quiero nada, ¿no? Después el niño va entendiendo y va viendo que hay posibilidades, hay opciones, hay matices, ¿no es cierto? Pero esa es otra etapa, ¿no? ¿Qué aspecto es evaluado? El aspecto psicosocial allí, ¿no? La sociabilidad, cómo se relaciona con los demás niños. Y en esta dimensión, alumnos, ¿quién es nuestro referente dentro de la psicología que ha dado importantísimos aportes? Erik Erikson, ¿no? Erik Erikson nos ha mostrado que el individuo pasa por 8 etapas en la vida, desde que nace hasta que llega a la senectud, ¿no? Pasa por 8 etapas, y en cada una de las etapas tiene que resolver un problema, tiene que resolver un conflicto, tiene que resolver una crisis. En el caso, por ejemplo, de la etapa de la adolescencia, decía Erikson que el adolescente, cuando llegue a los 20 años, que es la edad límite de la adolescencia, tiene que haber superado la crisis de identidad, ¿no? La crisis de identidad. Eso significa que el adolescente a los 20 años ya tiene que haberse respondido o haberse hecho las preguntas respecto a quién cree que es él, qué es lo que quiere en esta vida, cuál es su misión, ¿no? Entonces, son algunos de los aportes entonces de Erikson, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que es desarrollo psicosocial. Bien, ahora, ¿cuáles son las etapas del desarrollo humano? Las etapas del desarrollo humano, entonces, son 8. ¿No? La etapa prenatal, que empieza desde la concepción al nacimiento, la etapa de la infancia, del nacimiento a los 3 primeros añitos, niñez temprana de 3 a 6 años, niñez intermedia de 6 a 11 años, ¿no? Nosotros en esta clase vamos a llegar solamente a estudiar hasta acá, hasta la niñez intermedia, ¿no? En la siguiente clase vamos a abordar las otras etapas, fundamentalmente, ¿no es cierto?, la adolescencia, que es una etapa comprendida entre los 11 a los 20 años. Adultez temprana
de los 20 a los 40 años, adultez intermedia de los 40 a los 65 años y adultez tardía o senectud de los 65 años en adelante, ¿no? Esas son pues las 8 etapas en la evolución ontogenética del individuo, ¿no? Y obedece a un criterio fundamentalmente psicológico. Ustedes podrán encontrar de repente otro tipo de clasificación, encontrarán adolescente que solamente es aquella persona que está comprendida entre los 12 a los 18 años, ¿no? Sin embargo, esta clasificación, como les decía, obedece a aportes con criterio psicológico que se dan en cada una de estas etapas, ¿no? Bien, entonces vamos a estudiar la primera etapa, la etapa prenatal, ¿no? La etapa prenatal, antes de entrar a la etapa prenatal, vamos a abordar algunos factores en el desarrollo humano, ¿no? Los factores en el desarrollo humano, ya hemos señalado, son dos: el factor biológico y el factor sociocultural, ¿no? En el factor biológico, ¿no?, es decir, ¿qué es lo que influye, ¿no es cierto?, en el comportamiento humano? Ese factor importante que es nuestro propio cuerpo, ¿no?, podemos evaluarlo dentro de 3 aspectos: la herencia, el aspecto congénito y la maduración. La herencia, ya sabemos, es la transmisión del código genético, es decir, lo que nos transmiten nuestros padres, ¿no es cierto?, lo que transmiten los padres a los hijos. ¿Qué transmiten? Transmiten las características físicas, transmiten el color de los ojos, la contextura, la talla, ¿no? Y no solamente las características físicas, los padres también transmiten el tipo de sistema nervioso, o sea, el temperamento, la reactividad temperamental. Hay algunas personas que son muy emotivos, muy reactivos, otros que son muy pasivos, otros que son fríos, secos, distantes, ¿no? Ese temperamento es transmitido también, ¿no? No solamente características físicas, temperamento, también se transmite la predisposición a algunas enfermedades. Hay algunas enfermedades que tienen una alta carga genética. ¿Qué enfermedades conocen ustedes que tengan un contenido genético? Vamos a mencionar algunas, ¿no? Por ejemplo, la diabetes es una, el asma es otra, el cáncer también es otra enfermedad, ¿no? Y si queremos ver dentro de las enfermedades mentales, hay muchas enfermedades mentales, pero las que ya por estudios se ha determinado que tienen una alta carga genética son las enfermedades como la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad, ¿no?, que tiene que ver con alucinaciones visuales y auditivas. La esquizofrenia, la depresión, ¿no?, la crisis o trastorno bipolar. ¿Qué es el trastorno bipolar? Son los cambios bruscos, ¿no?, de estado de ánimo, ¿no? Por ejemplo, por estudios se sabe que si un padre tiene el cuadro de esquizofrenia, existe una probabilidad del 16 al 20% que, ¿no?, sus hijos tengan también ese cuadro. Es decir, de 5 hijos, 1 puede ser el primero o puede ser el último, 1 sí o sí va a padecer la esquizofrenia, ¿no? Entonces, ese es el aspecto de la herencia. El aspecto congénito. Congénito, ¿qué quiere decir? Lo que viene con el niño al momento del nacimiento, lo que está presente al momento del nacimiento. Y lo que está presente al momento del nacimiento, fundamentalmente producto desde la fecundación hasta el parto. Es decir, todos aquellos eventos que se han producido desde el momento de la fecundación hasta el nacimiento. Esos son eventos congénitos. Perdón. ¿Cuáles son esos eventos congénitos?
esa madre gestante, si no tiene una buena alimentación, eso va a acarrear una consecuencia, va a afectar también al feto, al niño, ¿no? Eso es un evento congénito. Si esa madre gestante consume sustancias tóxicas, ¿no es cierto? Consume alcohol, tabaco, ¿no? Eso también va a afectar al feto. Ese es un evento congénito. Cuando la madre gestante, a veces madres que no saben que están con 15 días de repente de embarazo, un mes de embarazo, pasan por radiación, ¿no? Pasan por rayos X, ¿no? Eso indudablemente va a afectar al feto, ¿no? ¿Qué va a producir? Malformaciones congénitas. A esas enfermedades se le llama enfermedades, esas malformaciones se le llama enfermedades teratogénicas, ¿no? Y estas enfermedades teratogénicas se presentan más cuando el consumo de estas sustancias tóxicas, exposición a radiación, o también lo que hacen algunas madres, ¿no? No quieren tener a sus hijos y tratan de no tenerlos, ¿no? Entonces, si estos eventos se producen en la etapa embrionaria, ¿no es cierto?, que son los 3 primeros meses, ¿no?, de gestación, el efecto va a ser mucho más dañino en el feto, ¿no? Bien, entonces, a eso nos estamos refiriendo con el aspecto congénito. Todos los eventos que puedan afectar al niño desde la concepción al nacimiento. Incluso hay enfermedades congénitas. Por ejemplo, esta enfermedad que tiene una incidencia, me refiero a la enfermedad de la trisonomía 21, más conocida como el síndrome de Down, ¿no? Síndrome de Down. Esa enfermedad, por ejemplo, es una enfermedad congénita. No es que el papá o la mamá le haya transmitido a su hijo el gen del síndrome de Down, ¿no? Ahí estamos frente a un papá y a una mamá sanos. Sin embargo, cuando se unen el óvulo con el espermatozoide, ahí se produce la alteración cromosomática, ¿no es cierto? Ahí es donde se presenta el síndrome de Down, ¿no? No es un problema hereditario, ¿no es cierto?, sino es un factor congénito. Igual sucede con los problemas de muchos niños al nacer, tienen dificultades para nacer, ¿no? Niños que nacen cianóticos, moraditos, ¿no es cierto? Ese es un efecto congénito. Es peligroso que nazcan cianóticos, moraditos, porque se están muriendo neuronas. Y eso puede acarrear disfunciones cerebrales mínimas, ¿no? Bien, y luego tenemos el otro aspecto biológico, la maduración. ¿Qué es la maduración? Simplemente pautas de conducta predeterminadas. Pautas de conducta predeterminadas que aparecen en el individuo sin la necesidad del aprendizaje. Ya hay un reloj biológico que nos indica, hay unos marcadores biológicos que nos dicen en tal fecha este niño, este individuo tiene y va a hacer este tipo de conductas. Por ejemplo, una pauta madurativa de nuestra especie, el Homo sapiens, es que nosotros al año sí o sí tenemos que hablar, sí o sí tenemos que caminar, ¿no? Independientemente del grado de estimulación, ¿no?, para hablar o para caminar, ¿no? Otra pauta madurativa, por ejemplo, ¿no? ¿A qué edad creen ustedes, alumnos, que un chico, un niño, deba controlar sus esfínteres uretrales? Es decir, que ese niño ya no se orine en la cama, ya no haga enuresis. ¿A qué edad? ¿Será a los 2 años, 6 años, 8 años? No, la pauta madurativa es que ese niño a los 4 o 5 años
ya debe controlar sus esfínteres uretrales, ¿no? Su esfínter uretral, ya lo debe controlar, ¿no? Pero ocurre que hay muchos niños que tienen más años Bien, entonces, como seguíamos diciendo, la maduración tiene que ver con esas pautas de conductas predeterminadas, ¿no? Pautas de conductas predeterminadas que por el simple hecho de pertenecer a una especie se van a presentar, ¿no es cierto? Se van a presentar. Entonces, recapitulando, vemos que los factores del desarrollo humano es el factor biológico y el factor sociocultural, ¿no? El factor sociocultural, ya sabemos, lo que influye en el comportamiento es nuestra familia, nuestra escuela, las instituciones, ¿no es cierto?, por las cuales hemos pasado, nuestra comunidad, ¿no?, nuestra cultura, ¿no? Y en el factor biológico ya hemos señalado los tres aspectos básicos: la herencia, código genético; lo congénito, eventos producidos desde la concepción al nacimiento, eso es congénito; y la maduración, conductas predeterminadas, ¿no? Bien, seguimos. Entonces vamos a estudiar la primera etapa en el desarrollo ontogenético del individuo, ¿no? Siempre abordando las tres dimensiones del desarrollo. El desarrollo físico, en esta etapa lo que se aprecia es que en menos de 9 meses el desarrollo es vertiginoso, es rápido, ¿no? En 9 meses se forman a partir de una célula los órganos y las estructuras del cuerpo, ¿no? Lo que se sabe también que el feto es muy frágil, ¿no? Es muy susceptible a las influencias medioambientales, ¿no? Y es muy vulnerable. Dentro del desarrollo cognoscitivo, ya se ha evidenciado que a partir de los 6 meses, ¿cierto?, a partir de los 6 meses en estado de gestación, el feto ya responde a la estimulación ambiental, ¿no? Es decir, ya tiene sensibilidad, ¿no? Ya tiene sensibilidad. Y se ha visto, por ejemplo, que hay fetos ante la estimulación sonora, ¿no? Algunos fetos reaccionan envolviéndose, ¿no?, envolviendo su cuerpo; otros reaccionan extendiendo más bien sus extremidades, sacando la cabecita, ¿no es cierto? Eso ya es una diferencia de reacción por cuestión temperamental, ¿no? Y dentro del desarrollo psicosocial también se ha descubierto que a los 6 meses el niño, ¿no?, ya discrimina la voz de la madre, ¿no? Es decir, ya diferencia la voz de la madre, ¿no?, y tiene una preferencia por su voz. ¿Cómo se ha llegado a esta conclusión? Se ha puesto electrodos, ¿no es cierto?, a la cabeza del feto, ¿no?, y se le ha hecho escuchar la voz de la mamá y la voz de personas extrañas. Y las ondas cerebrales, cuando escucha a la mamá, son diferentes. Son totalmente diferentes a cuando escucha la voz de personas extrañas. Este descubrimiento es un argumento científico para validar y fundamentar ¿qué? Las prácticas de estimulación prenatal. Es decir, que ya a los 6 meses de gestación ese niño debe de recibir estimulación de parte de la madre, ¿no?, hablándole a ese niño, cantándole, poniéndole música, acariciándolo, ¿no es cierto? Porque a través de esas estimulaciones, ese niño lo que está haciendo ya dentro del vientre, está estableciendo conexiones sinápticas. Su cerebro se está madurando, está estableciendo rutas neurales, ¿no? Bien, ahora vamos a continuar con la siguiente etapa. La siguiente etapa es la etapa de la infancia,
La infancia, pues, es los 3 primeros años de vida, ¿no? En cuanto a lo que es desarrollo físico fundamentalmente tiene que ver con crecimiento y psicomotricidad, eso es lo que se evalúa en esta dimensión. Vamos a ver que lo que se desarrolla es la habilidad motora gruesa, es decir, el niño aprende a tener control sobre las partes gruesas de su cuerpo, cabeza, brazos, piernas, ¿no? ¿A través de qué? De correr, saltar, caminar, brincar, ¿no es cierto? Ahí va a estar integrando, ¿no? Y también en esta etapa hay pautas madurativas, ¿no? Tú a un niño de 2 años no le puedes pedir que salte con los 2 pies, por ejemplo, ¿no? Eso no lo puede hacer todavía, ¿no? Recién a los 3 años el niño puede subir por escaleras alternando los pies, ¿no? En el desarrollo cognoscitivo, acuérdense, Piaget. ¿Qué decía Piaget? A los 13 meses aparece la permanencia del objeto. ¿Qué es la permanencia del objeto? Que recién a los 13 meses aparece la huella mental, la imagen mental, ¿no? Es como diríamos ahorita, el niño ya tiene memoria en ese momento, ¿no? ¿Cómo se demostró esta característica Piaget? Muy fácil. A un niño de 9 meses, de 10 meses, le entregó un juguete bonito, el niño comenzó a jugar con ese juguete y en un descuido el evaluador sacó el juguete y lo escondió. Y resulta que ese niño siguió jugando con otras cosas, ¿no? Y para él es como si no hubiera existido ese juguete, ¿no? Sin embargo, esta misma prueba lo hizo con un niño de 13 y 14 meses. Le dio un juguete, el niño comenzó a jugar con este juguetito, ¿no? Y en un descuido el evaluador le quitó el juguete, ¿no? Lo escondió, ¿no? ¿Y qué creen que hizo este niño? Comenzó a protestar, comenzó a reclamar, ¿no? Comenzó a hacer su berrinche para que le devuelvan ese juguete, ¿no? Entonces, esto ya no le puedes hacer a un niño ya de 14 meses, porque si no te hace una huelga en ese momento, te hace tu berrinche para reclamarte ese juguete, ¿no? Y miren, chicos, la importancia de este acontecimiento cognitivo. Esta característica solamente lo tienen los humanos. Ni siquiera el animal más evolucionado, ni siquiera el mono, tiene lo que se conoce como permanencia del objeto. Luego aparece la función simbólica a finales de los 2 años, ¿no? A finales de los 2 años, ¿qué es la función simbólica? La capacidad de representación, la capacidad de encontrar significado a las cosas, ¿no? A finales del 2.º año, entonces, el niño, por ejemplo, ya a un pedacito de madera le asigna un significado. Para el niño es un carrito o es un camioncito, ¿no? Eso porque tiene capacidad simbólica, ¿no? Capacidad de representación. Un palito de escoba ya es un caballo, ¿no es cierto? Esa es la capacidad simbólica, ¿no? Después de los 2 años, cuando ya el niño tiene la función simbólica, podemos decir que el niño ya tiene imágenes oníricas, el niño ya sueña, ¿no? Antes de los 2 años no podemos decir que el niño sueña, ¿no? En el aspecto psicosocial o socioafectivo, Erikson, se tiene que superar la crisis de confianza-desconfianza. ¿Cómo se incrementa la confianza en el niño? Que esa mamá sea oportuna en atender las necesidades de ese niño, que esa mamá establezca el contacto visual con ese niño. Ahí se está reforzando la confianza. Hacer todo lo contrario es generar inseguridad ya al niño, ¿no? La autonomía versus la vergüenza, también, que es muy importante, darle iniciativa. El niño empieza a caminar, dejarlo que camine, que se desplace, ¿no? Entonces es importante reforzar la conducta de apego que habíamos tratado en la clase anterior. Acuérdense, apego, vinculación afectiva, recíproca entre el niño y su madre en los 2 primeros años de vida, ¿no? Ese es el apego. La siguiente. Bien. Niñez temprana. La niñez temprana, chicos, es la etapa comprendida fundamentalmente entre los 3 y 6 años de edad. 3 y 6 años. Desarrollo físico con textura más delgada, similar a los adultos.
Y acá se desarrolla ya la coordinación motriz fina, ¿no? Coordinación ojo-mano. Y respecto a esto, hay pautas madurativas. ¿Cuáles son esas pautas madurativas para esta etapa? Un niño de 3 años ya tiene que hacer un círculo, haya ido o no haya ido al jardín. Un niño de 4 años tiene que hacer ya un cuadrado. Y un niño de 6 años tiene que hacer un rombo, haya ido o no haya ido al jardín. Es lo que debe hacer ya un niño por pauta madurativa. Y eso responde a una integración neural ya, ¿no? Tiene que la predominancia lateral, es decir, un hemisferio ya asume el rol rector, ¿no? Ese niño ya tiene que ser diestro o zurdo, ¿no? En el desarrollo cognoscitivo, nuevamente Piaget nos dice que en el niño de 3 a 6 años debe aparecer el pensamiento preoperacional. ¿Qué es el pensamiento preoperacional? El niño realmente no hace operaciones mentales, no hace operaciones de análisis de síntesis. Él se lleva solamente por la cuestión visual, por la cuestión perceptiva, ¿no? Por eso que las características de su pensamiento es que es un pensamiento egocéntrico, animista, sincrético y artificialista. Egocéntrico, ¿por qué? Porque le es difícil entender la postura de los demás, ¿no? Solamente le interesa su propio punto de vista, sus intereses, sus propios gustos, ¿no? El mundo no existe, solamente existe él, ¿no? Por eso que la filosofía del niño egocéntrico, de ese niño de 4 o 5 años es, para entenderlo mejor, su filosofía es primero yo, segundo yo y siempre yo, ¿no? Entonces, esa es la postura egocéntrica. Animista, pensar, el niño de esa edad piensa que las cosas, los objetos tienen alma, tienen espíritu, tienen intenciones, ¿no? Por eso no es raro encontrar situaciones anecdóticas, ¿no?, del pensamiento y la mentalidad del niño de 3 años, cuando ese niño, por ejemplo, de 4 o 5 años se tropieza con la mesa en casa, se cae al piso y comienza a llorar, ¿no? Viene la mamá y le pregunta, ¿qué te ha pasado, hijito? ¿Qué te ha pasado? Y ese niño todo lloroso señala la mesa. ¿Qué hace esa mamá sabia, intuitiva, respecto a la psicología del niño? De repente, sin haber recibido clases de psicología. Muy intuitiva, él le dice, hijito, ¿quién ha sido esta? Y señala la mesa, y el niño asiente. Entonces, ¿qué hace la mamá? Comienza a golpear la mesa. Malo, 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 ¿no? El niño que estaba lloroso, que botaba borbotones de lágrima, frente a esa acción se tranquiliza. ¿Por qué? Porque en la mente del niño, para el niño ya se hizo justicia. ¿Por qué ya se hizo justicia? Porque el niño tiene la mentalidad que esa mesa tuvo la intención de golpearlo, tuvo la intención de pegarle, pero menos mal que ahí está la mamá que ya puso las cosas en su sitio, ¿no? Pensamiento sincrético es el pensamiento que el niño, ya habíamos dicho, no analiza las cosas, ¿no es cierto? Lo ve todo de manera global, ¿no? Por ejemplo, un niño con pensamiento sincrético, 4 o 5 años, la mamá le dice, hijito o hijito, me voy al hospital porque van a ser su hermanito, ¿no? Y luego regresa la mamá con el hermanito, ¿no? Para la próxima vez que esa mamá le diga, nuevamente porque tenga que ir para control de su niño, me voy a ir al hospital, el niño de pensamiento sincrético va a creer que la mamá va a venir con otro hermanito, con otro niño, ¿no? Incluso le va a reclamar. ¿Por qué piensa así el niño? Porque el niño no analiza, ¿no es cierto?, que es otra circunstancia, otra situación, ¿no? Pensamiento sincrético. Bien, en el desarrollo psicosocial, acá tiene que superar la crisis de iniciativa versus culpa, y en esta etapa de 3 a 6 años, niñez temprana, es muy importante, es un periodo crítico, ¿para qué? Para la identidad de género. Acá el niño se identifica con su sexo, ¿no es cierto? Las principales desviaciones o problemas de identidad sexual se dan en esta etapa, de los 3 a los 6 años. Desarrollo del juego simbólico, aparecen los sueños, las pesadillas, ¿no es cierto?, en esta etapa. Bien, la siguiente. Luego tenemos la etapa de la niñez intermedia. Niñez intermedia desde los 6 o 7 años hasta los 11 años, ¿no? Esa es la niñez intermedia. En el desarrollo físico, el crecimiento es lento, parece que se detuviera. Lo único que encontramos acá es que hay mayor tonicidad muscular, ¿no?
En cuanto a desarrollo cognoscitivo, Piaget nos dice que aparece el pensamiento lógico concreto. Pensamiento lógico concreto. ¿Esto qué significa? Significa que el niño ya comienza a operar mentalmente, comienza a hacer operaciones de análisis y de síntesis. ¿Cómo nos demostró Piaget para poder evaluar y decir un niño ya pasó del pensamiento preoperacional al pensamiento lógico concreto? Miren que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el niño que ha adquirido el pensamiento lógico concreto, niño de 6, 7 años, ya está maduro para aprender la lectoescritura, para que entre al primer grado sin problemas. ¿Y cómo Piaget nos dio un instrumento para evaluar ese aspecto? Muy simple. A ese niño que postula al primer grado de primaria, se le presentan, el evaluador le presentan 2 pedazos de plastilina. Estos 2 pedazos de plastilina son del mismo volumen y del mismo tamaño. Pueden ser de diferente color. Y delante del mismo niño se le dice, mira hijito, Pablito, ¿estás viendo estos 2 pedazos de plastilina? Sí, profesor. Delante del niño, uno de los pedazos de plastilina lo fraccionas en 15 bolitas y lo desparramas. Y le preguntas, a ver hijito, Pablito, ¿en dónde hay más plastilina? ¿Acá o acá? En esta otra. El niño que está en pensamiento preoperacional, que no analiza mentalmente las cosas, se deja engañar por la cuestión visual, perceptiva. Y va a decir, acá profesor, donde hay las 15 bolitas de desparramadas, acá hay más plastilina. Ese niño está todavía en pensamiento preoperacional, no está maduro para la lectoescritura, ¿no? Entonces que se regrese nuevamente a jardín, ¿no? Pero el niño que ya no se deja engañar por la cuestión visual, él va a decir, hay lo mismo, profesor. ¿Por qué? Porque mentalmente el niño tiene presente, mentalmente, virtualmente, tiene el presente el niño, el primer acto, pedazo de plastilina, segundo acto, ese mismo pedazo de plastilina en 15 fracciones, en 15 bolitas. Tercer acto, esas 15 fracciones de plastilina nuevamente se recomponen en una sola pedazo de plastilina, que es lo mismo que la primera plastilina, y eso lo tiene mentalmente, ¿no? Pensamiento lógico concreto. Luego, la reversibilidad es volver al estado inicial, ¿no es cierto? Y eso es muy importante, ¿para qué? Para las matemáticas. El niño de primer grado tiene que entender que 2 más 1 es igual que a 1 más 2. Tiene que manejar la reversibilidad, ¿no? Y desarrollo psicosocial, superar la crisis de laboriosidad versus inferioridad. Es decir, al niño de 7, 8, 9 años hay que darle tareas, responsabilidades, obligaciones, ¿no? Para reforzar su autoconcepto, su autoestima. Si no hacemos eso, se puede llegar, cuando no supera bien ese problema el niño, puede llevar a crisis de inferioridad, ¿no? Bien, ahora vamos a dar las respuestas . Bien, alumnos, estas son las respuestas entonces a la práctica número 3. Bien, muchas gracias por su atención, nos estamos viendo en la próxima clase. Hasta luego.
válida para evaluar capacidad intelectual? Pregunto yo. Efectivamente, el cociente intelectual. Entonces, nosotros hacemos esta apreciación cuantitativa y decimos, este joven, esta persona tiene un cociente intelectual de 90, de 110 o 120, ¿no? Ahí estamos haciendo una apreciación de carácter cuantitativo. Pero de repente no nos interesa el aspecto cuantitativo, más nos interesa el aspecto cualitativo, ¿no? Y podemos decir, esta persona tiene una categoría intelectual de superior o normal promedio, ¿no es cierto? O de repente esta persona tiene una categoría fronteriza, ¿no? Intelectualmente hablando, ¿no? Apreciación de carácter cualitativo. Y en fin, varios aspectos, ¿cierto?, del ser humano, psicológicamente nosotros podemos evaluarlo así, ¿no? Concretando, desarrollo humano, procesos de cambios, ¿no es cierto?, y de estabilidad durante el ciclo vital humano, es decir, todos los cambios, ¿no es cierto?, que se dan a lo largo de la vida de una persona, ¿no?, en su desarrollo ontogenético. Dentro de la psicología hay una disciplina que se encarga de estudiar el desarrollo humano. Me estoy refiriendo a la psicología evolutiva o psicología del desarrollo, ¿no?, que ha hecho importantes aportes para entender cómo va evolucionando mentalmente un individuo, ¿no? Y esta disciplina tiene ya más de un siglo de hablar. Bien alumnos, muy buenas tardes. En esta oportunidad, continuando con la clase de psicología, vamos a abordar el tema sobre desarrollo humano. Para entender... Sí. ¿Desde un inicio? Bien alumnos, muy buenas tardes. Continuando con el curso de psicología, en esta oportunidad vamos a abordar el tema sobre desarrollo humano, ¿no? Es importante señalar que desarrollo humano tiene que ver fundamentalmente con procesos que implican dos conceptos básicos: procesos de cambios y un proceso de estabilidad, ¿no? Es decir, la evolución del ser humano puede darse a nivel de transformaciones, cambios en sus estructuras mentales, en sus estructuras corporales, ¿no? Y a la vez también, no solamente cambios, sino también hay un periodo de estabilidad, un periodo de vigencia, ¿no? Cambios tienen un tiempo de vigencia, ¿no es cierto? A eso nosotros nos referimos con desarrollo humano. Cambios. ¿Qué cambios? Cambios cuantitativos y cambios cualitativos. ¿En qué está la diferencia entre uno y el otro aspecto de estos cambios? El cambio cuantitativo tiene que ver con una evaluación o apreciación utilizando una unidad de medida, ¿no? Por ejemplo, quiero evaluar el clima, la temperatura, ¿no? Para tener una apreciación de la temperatura, ¿no es cierto?, del ambiente, puedo hacer una apreciación de tipo cuantitativo y diré, pues bueno, la temperatura acá en Lima está en los 18 grados o está en los 20 grados. Eso es una apreciación de carácter cuantitativa. Pero de repente no me interesa la apreciación cuantitativa, sino la apreciación cualitativa. Acuérdense ustedes, alumnos, que la apreciación de carácter cualitativo tiene que ver con una categoría, con
la evaluación de un atributo, ¿no? En el caso de la temperatura, simplemente teniendo la apreciación de repente de que de repente decimos, ¿no? Actualmente está haciendo mucha calor o hace mucho frío, ¿no? Allí estamos haciendo una apreciación de carácter cualitativo. En psicología también hacemos este tipo de evaluaciones, cuantitativas y cualitativas. Queremos conocer, por ejemplo, la capacidad intelectual de una persona. Apreciación cuantitativa, unidad de medida. ¿Cuál es la unidad de medida? Usted me dice en qué momento empiezo. Para que podamos entender mejor el concepto de desarrollo humano, vamos a poner un ejemplo. Miren, yo estoy seguro que ustedes, a sus 16, 17 años que tienen actualmente, han pasado por una etapa en su vida, ¿no? Esa etapa de 4 o 5 años, en donde seguramente tenían o creían, en todo caso, en algunos personajes, como por ejemplo Papá Noel, ¿no? O de repente en algunos personajes de algunos programas de dibujos animados, ¿no? A ver, de repente ustedes son de la generación de los dibujos animados, de repente por decir de Dragon Ball Z, de repente de los Teletubbies, ¿no? Y cuando tenían ustedes esa edad de 4 o 5 años, seguramente creían que esos personajes de ficción eran reales, ¿no? Porque a esa edad los niños no distinguen entre lo que es la realidad y lo que es la ficción, la realidad o la fantasía. Piensan que son seres o personajes reales, ¿no? De carne y hueso, ¿no? Sin embargo, esa creencia va desapareciendo a medida que ustedes van teniendo más años, ¿no? Cuando ya tienen 7, 8 años ya baja el nivel del pensamiento mágico, ¿no? Entonces, desarrollo pues son estos cambios, estas transformaciones que uno tiene en sus estructuras mentales, en sus estructuras corporales, ¿no? Y estas transformaciones y estos